Salmo 8, del verso 0 al 9. Así dice el Señor: al músico principal sobre Gitit, salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El contexto de nuestro pasaje es imposible de ubicar, por lo menos el contexto histórico, pero sí podemos observar su contexto en el libro primero de los Salmos. La línea de pensamiento que viene desarrollando el Espíritu Santo son los ataques del hombre, de las naciones, de su propio pueblo, contra el ungido de Jehová. En medio de una guerra establecida por Dios entre dos tipos de hijos de Eva, como muestra el Salmo 1, aquellos que por gracia recuperan la imagen de Dios están en constante enemistad contra aquellos a quienes justamente Dios deja en la imagen de Satanás. De esos hombres malos del Salmo 1, atacarán todas las naciones al ungido de Jehová, como muestra el Salmo 2, pero Él los vencerá. En todo tipo de ataque, como muestran los Salmos 3 al 7, el ungido de Jehová los vencerá. Pero la pregunta que ahora levanta el Espíritu Santo en el Salmo 8 parece ser: ¿qué vio Dios en el hombre para favorecerlo de esa manera, dándole tales victorias por medio del ungido de Jehová? La voy a repetir. ¿Qué vio Dios en el hombre para favorecerlo de esa manera, dándole tales victorias por medio del ungido de Jehová? Ese es el tema de nuestro salmo. El tema de nuestro salmo es la grandeza de Dios, la majestad de Dios y su reflejo múltiple. La grandeza de Dios, la majestad de Dios y su reflejo múltiple. Es decir, la grandeza de Dios se refleja en muchas cosas. Se refleja en la creación, se refleja en el plan de Dios, pero se refleja de manera especial en el hombre mismo. El hombre mismo. Dios diseñó un maravilloso plan para reflejar su gloria en el hombre mismo. Así que la grandeza de Dios y su reflejo múltiple. Y por eso le hemos puesto por título al mensaje esta noche: grandezas de la grandeza de Dios. Grandezas de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios se refleja en forma múltiple. Por eso lo llamamos grandezas de la grandeza de Dios. La palabra clave que vamos a usar en esta noche es la palabra grandeza. Y vemos tres reflejos de la grandeza de Dios en el Salmo. Primero, la grandeza de Dios en la creación, los versículos 1 y 9. Segundo, la grandeza de Dios en su plan, versículo 2. Y tercero, la grandeza de Dios en el hombre, versículos del 5 al 8.
La grandeza de Dios en la creación, en el plan y en el hombre. Nuestro salmo fue escrito aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, pero este es un salmo muy cristocéntrico. Este es un salmo de Cristo. Veremos a Cristo en este salmo y lo aplicaremos a nosotros que estamos en el siglo XXI. Veamos en primer lugar este primer reflejo de la múltiple reflejo de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios en la creación. Los versículos 1 y 9 son como un par de corchetes en medio de los cuales se desarrolla todo el salmo. Veámoslos, los versículos 1 y 9 al mismo tiempo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La expresión cuán grande es tu nombre significa cuán grande eres tú, porque la palabra nombre se hace referencia a Dios mismo. Cuando nosotros venimos a la iglesia y decimos, oh Señor, alabamos tu nombre, no es que tengamos el nombre por ahí pegado en un rincón y nos inclinemos para adorar un nombre pegado en un rincón, no. La palabra nombre representa a Dios mismo, a su propia persona. Y cuando estos dos versos corchetes dicen, cuán grande es tu nombre, se está refiriendo a su fama, a la fama de Dios. Cuán grande es la fama de Dios en toda la creación. Solo el verdadero creyente puede apreciar la grandeza de Dios en la creación. Y aquí se mencionan dos partes de lo creado en donde se encuentra esa grandeza inconmensurable de Dios. Esas dos partes son toda la tierra y sobre los cielos. Cuando el verso 1 dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, se refiere a que en cada rincón de la superficie de la tierra se muestra la grandeza de Dios por medio de extraordinarias criaturas y extraordinarias creaciones. El solo paisaje, las solas criaturas que hay en ese paisaje muestran que nuestro Dios es grande. Pero también menciona sobre los cielos, en cada rincón de la atmósfera, el aire, el firmamento y aún el espacio sideral muestra su grandeza a través de creaciones extraordinarias, planetas, estrellas, galaxias, y esto incluye el tercer cielo donde habitan los ángeles. Los ángeles son criaturas magníficas que muestran en su ser la grandeza de su Creador. Pero la grandeza de Dios se ve mucho más en su plan para autoglorificarse delante de sus criaturas que en la creación. Y ese es el segundo punto del Salmo. Ya vimos la grandeza de Dios en la creación, ahora la grandeza de Dios en su plan. En su plan. Veamos el versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. En este solo pequeño versículo, el salmista resume el plan de Dios de manera asombrosa. Podemos deducir su plan y podemos decir que está basado en la simetría de su ser. Ya nosotros sabemos qué es simetría. El plan de Dios está basado en su simetría, significa que Dios es bueno y Él da gracia a sus elegidos, y Dios es justo y Él da justicia a los no elegidos. El plan de Dios se basa en su simetría. Y aquí vemos en este versículo ese plan. Lo podemos resumir de la siguiente manera. El plan de Dios es en primer lugar crear el bien. En Génesis 1:31 nosotros leemos que Dios hizo todo lo que existe y vio que era bueno en gran manera. Segundo, permitir el mal. En este pasaje vemos que existe el mal porque se mencionan a los enemigos. Dice que Dios fundó la fortaleza de la boca de los niños a causa de sus enemigos. ¿De dónde vinieron esos enemigos? Bueno, Dios permitió el mal. Y desde que hay mal, Dios tiene enemigos. Como vemos en Génesis capítulo 3, la caída, y Génesis 3:15, que trae dos humanidades, los hijos de Eva, unos malos,
que nunca recuperan la imagen de Dios y Dios les da lo justo, lo que ellos mismos se causaron, y otros justos a quienes Dios les da recuperar la imagen de Dios por pura gracia. Entonces, Dios creó todo bueno. Segundo, Dios permite el mal, ese es el plan de Dios. Y tres, Dios destruye el mal. En el versículo 2 vemos cómo Dios permite que la fortaleza de su reino sea fundada por niños pequeños, es para destruir a sus enemigos. Dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pero vamos a explicarlo de manera más clara. ¿Cómo se engrandece Dios a sí mismo en su victoria sobre sus enemigos que aparecieron porque Él los permitió justamente? Dios, ¿cómo se glorifica más en su plan que en la creación, destruyendo a sus enemigos? La forma de obrar de Dios es más o menos como sigue. Dios hace que sus enemigos lleven casi hasta la destrucción a su pueblo, que aquí son simbólicamente llamados niños y los que maman. Estos, los niños y los que maman del verso 2, son su pueblo, son los elegidos de Dios. ¿Y por qué se les llama niños o los que maman? Porque ellos son ignorantes, son débiles, son las personas más insignificantes sobre la tierra, pero a esos es a quienes Dios se revela. Y ellos lo alaban y Él les da la fuerza para predicarlo a Él. Y por la predicación de estos niños, fundar un reino muy fuerte que nunca será destruido y que aquí se le llama la fortaleza. La fortaleza se refiere al reino indestructible de Dios que se forma por la boca de estos niños. Estos niños son lo vil, lo menospreciado, lo que no vale nada. A esos Dios los elige, los ama, envía a sus hijos, envía a su Hijo Cristo que los salva, envía a su Espíritu, y el Espíritu hace que estos niños ignorantes y débiles hablen de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Cuando ellos hablan, los otros se convierten y se forma el reino de Dios, que es una fortaleza indestructible, como está escrito, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como dice, fundaste la fortaleza, es para que ellos con su evangelismo, pero también con sus oraciones y con sus cánticos de alabanza a Él, venzan al enemigo y al vengativo con su poder, no con el poder de ellos, porque en ellos no hay ningún poder, pues son niños, son débiles. Pero cuando ellos hablan, predican, oran y cantan, el poder de Dios viene sobre ellos y ellos, no con espada ni con ejército, destruyen al enemigo y al vengativo para hacerlos callar en su soberbia. Y eso es lo que yo llamo capacidad dramática. La capacidad dramática en Dios es que Dios nos deja a nosotros, su pueblo, sus niños, en una situación complejísima en la que parece que nuestros enemigos nos van a destruir. Y al último momento Él envía a su Salvador y les da un gran final para engrandecer aún más su nombre, para aumentar aún su fama y darles a ellos una felicidad muy grande, tal como sucedió cuando los egipcios trataron de matar a los hebreos a la orilla del Mar Rojo. Ahí estaban los niños débiles, no tenían ni un asadón para defenderse, y los estaba atacando el ejército más poderoso del mundo y estaban atrapados entre un desierto y el mar. Pero justo cuando los iban a matar, Él envió su poder y su poder los salvó y su fama aumentó sobre toda la tierra. Ese es el plan de Dios, y eso que vemos a la orilla del Mar Rojo entre egipcios y hebreos es el plan de Dios. Así ocurrirá siempre. Él dejará que sus niños sean menospreciados y atacados y que los pongan a punto de destruirlos, pero Él enviará a su Salvador y su Salvador les dará un gran final y su nombre será expandido
su fama será expandida por toda la tierra, más que cuando Él hizo la creación. Pero ¿por qué Dios hace estas grandezas con el hombre? ¿Qué vio Dios en el hombre para que haga estas grandezas con él? Dios hace estas grandezas con el hombre porque Dios ha hecho al hombre a su propia imagen y lo ha hecho la criatura más maravillosa de toda su creación. El hombre no tiene grandeza propia, su grandeza es derivada, viene de la grandeza de Dios. El hombre es como la luna no tiene luz, la luz de la luna es el reflejo de la luz del sol. Así el hombre hecho a la imagen de Dios refleja la grandeza de Dios muchísimo más, porque Él es la imagen de Dios en la tierra. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya vimos cómo la grandeza de Dios se refleja en la creación, cómo la grandeza de Dios se refleja en el plan de Dios, pero vemos cómo ese plan tiene como propósito el hombre mismo, salvar al hombre mismo y que el hombre mismo refleje el hombre salvado, el hombre redimido, refleje la grandeza de Dios. Veamos entonces en tercer lugar la grandeza de Dios en el hombre. Y David aborda el asunto en una pregunta, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, está meditando en la creación otra vez, está maravillado por la grandeza de Dios. Tiene en cuenta el verso 2, que es el plan de Dios, que Dios salvó al hombre de esa manera tan grandiosa. Ya viene la pregunta, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David dice, cuando veo tu grandeza inescrutable en la creación y veo el plan que has hecho para salvar al hombre, y veo que el hombre en realidad no es nada, me pregunto por qué le has dado tan grandes victorias. La expresión que dice para que tengas de él memoria nos hace pensar en el rescate de Dios al hombre caído. ¿Qué es el hombre o el hijo del hombre para que lo hayas rescatado de esta manera tan gloriosa, de esa condición miserable en la cual él cayó? ¿Por qué lo rescataste así? La respuesta es una sola: porque Él lleva tu imagen. Esa es la respuesta. Dios ama su propia imagen que ve en el hombre. Dios es un Dios centrado en sí mismo y solo ama aquello que es como Él, que tiene su imagen. Dios salvó al hombre y no salvó a los ángeles. Recuerden que los ángeles también cayeron. También hay ángel caído, así como hay hombre caído, hay ángel caído. Pero ¿por qué Dios no hizo rescate para los ángeles? Porque los ángeles no portan como el hombre la imagen de Dios. El ángel tiene la imagen de Dios, pero no como el hombre. El hombre tiene más la imagen de Dios. Y el resto del pasaje nos lo explica. ¿Por qué el hombre tiene más la imagen de Dios? Porque el mayor servirá al menor. Los ángeles son más grandes que los hombres en inteligencia y poder. Pero Dios hizo a los hombres Señor de la creación, tal como Él es Señor de todo. Así que ese hecho, la majestad de Dios, que lo hace Rey soberano de toda la tierra, no está en el ángel. Los ángeles no son reyes.
los hombres somos reyes. Por eso eso es lo que Él vio en el hombre, su propia majestad, porque Dios había puesto su majestad en el hombre. El hombre posee la majestad de Dios al ser Señor de la creación. Vean conmigo el verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Ya dije en qué sentido el hombre es poco menor que los ángeles. Es menos inteligente y menos poderoso, pero hay un sentido en que el hombre es superior a los ángeles, y ese es el resto del verso 5. Y lo coronaste de gloria y de honra. Y el verso 6, le hiciste señorear, majestad. Majestad, hermanos, ustedes y yo somos de linaje real, somos reyes y sacerdotes para siempre. Eso somos ustedes y yo. ¿Y qué vio Él en nosotros? Eso, su imagen real en nosotros. Hizo todo esto para restaurar su imagen real en nosotros. Nos rescató de tal manera para restaurar su imagen real en nosotros y para glorificar su imagen real en nosotros. Por eso la palabra grandioso en el verso 1 y en el verso 9 también se puede traducir majestad. Cuando el verso 1 dice, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, también se puede traducir, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué vio Dios en nosotros? Su propia imagen. La imagen del Rey soberano de cielos y tierra, a quien Él restauró, simplemente para que su nombre tuviera más fama, más aún que cuando hizo la creación, cuando hace la redención y cuando restaura la imagen de Dios en el hombre. Su fama, su grandeza se acrecienta aún más. ¿Dónde está Cristo en el Salmo 8? Vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. El propio Señor Jesús usa el Salmo 8. Y aquí están los enemigos y los vengativos y los niños y los que maman en la escena. Los niños y los que maman son sus discípulos que están al lado de Él. Y los enemigos y vengativos son los fariseos diciendo, di a estos muchachos que se callen. Vamos a leer el texto. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, ahí están, los niños y los que maman, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, estos son los vengativos, estos son los enemigos, oyes lo que estos dicen, en otras palabras, hazlos callar. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejando a quienes, a los enemigos y a los vengativos, salió afuera. ¿Con quiénes? Con sus niños que maman. Salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hermanos, Cristo es el centro del grandioso plan de Dios. Solo Él por la cruz hace que el hombre caído recupere la majestad de Dios en su imagen y que brille en su gloria derivada, porque solo Dios tiene gloria original. El hombre tiene una gloria derivada. Solo Cristo hace que el hombre brille en su gloria derivada, en la gloria de la majestad de Dios por toda la eternidad, engrandeciendo así aún más la grandeza de Dios. Y todo esto es por causa
de la obra de la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, asegura la restauración de la imagen de Dios de todos sus elegidos que vendrán a ser estos niños que maman, que fundarán su fortaleza. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas hoy? Hermanos, no tenemos que esperar la resurrección de entre los muertos para hacer brillar la grandeza de la imagen de Dios que está en nosotros, ya restaurada o restaurándose progresivamente en este tiempo. No tenemos que esperar a ser perfectos de cuerpo y de alma. Podemos hacer brillar la grandeza de nuestro Dios aquí y ahora en este mundo malo. ¿Cómo? Obedeciendo la ley de Dios. Obedeciendo la ley de Dios. Hermanos, Dios no solo es grande en su ser, Dios no solo es grande en su plan, Dios no solo es grande en su cruz, sino que también es grande en su ley. Al obedecer su ley nosotros todos los días hacemos brillar su grandeza en medio de tanto mal. Y eso lo hacemos porque hemos sido restaurados a la imagen de Dios por la cruz. Y por eso amamos la ley y decimos con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y batallamos a muerte todos los días para vencer nuestros pecados y hacer brillar la grandeza de Dios en nosotros, que somos la imagen restaurada de Dios. Pero hay otra aplicación muy importante en el Salmo, y es cuando el salmista dice: de la boca de los niños fundaste la fortaleza. Espero que con la explicación que di a esta porción haya quedado claro que está hablando del evangelismo. Evangelismo, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de fundar una fortaleza indestructible que se llama el reino de Dios, la iglesia. Cada que compartimos el evangelio y alguien se convierte, añadimos una piedra viva a esa fortaleza. Y tenemos el privilegio de fundar la fortaleza inconmovible, la fortaleza de los siglos, la fortaleza indestructible. Pero tristemente, muchos de ustedes están callados. Oh, qué triste. No participan en la fundación de esta fortaleza. El Salmo 8 tiene un llamado al evangelismo para ti. De la boca de los niños y de los que maman, tu boca fundaste la fortaleza. Y si hay alguno aquí que no conoce a Cristo, tenemos que decirle: mi amigo, si no te arrepientes y crees en la obra de la cruz, tú también exaltarás la grandeza de Dios, pero de una manera muy diferente. Amigo, ¿tú viste hoy que la grandeza de Dios es exaltada en la creación? La grandeza de Dios es exaltada en el plan de Dios, y la grandeza de Dios es exaltada en el hombre que recupera la imagen de Dios. Pero tú, si no te arrepientes y crees en la cruz, también exaltarás la grandeza de Dios, pero la grandeza de su justicia, porque con justicia, por todos los pecados que has cometido, Cristo el Rey te mandará a un infierno eterno, y allí con justicia tú reconocerás que estás ahí justamente, pero ya no podrás hacer nada por salir de ahí. Para poder salir de ahí tienes que hacerlo ahora. Ahora que escuchas el mensaje de la cruz, ahora que escuchas que eres pecador y que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y los muertos y a mostrar toda su grandeza también en su juicio, es ahora que debes arrepentirte para ser salvado. Si no lo haces ahora, serás condenado y tú también exaltarás la grandeza de Dios, pero la grandeza de su perfecta justicia. Voy a terminar con un breve poema que escribí meditando en la grandeza de la cruz. Dice así mi pequeño poema: el ser solo es tuyo eternamente,
nosotros, sin ser solo vida humanada, menos que nada hoy por el pecado presente, en tu cruz unes el ser con la nada. Oh grandeza que supera la grandeza, ¿quién puede exaltar tu operación? De bueno a perfecto no fue tu proeza, sino de putrefacto a gloriosa perfección. ¿Cómo no alabar tu plan supremo, que sin tu culpa permites el mal, maldad masiva, el escenario perfecto para toda tu gloria desplegar? Oremos. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos haga una iglesia en la cual cada uno de nosotros está debajo, cree y vive un Dios grande. Nuestro Dios es grande. La iglesia para su salud, los cristianos para su madurez, necesitan una percepción fresca y potente de tu grandeza. El Salmo 8 es un instrumento sin igual para colocarnos delante de esa grandeza. Tu grandeza en la creación, tu grandeza en tu plan, tu grandeza en el hombre redimido. Haz que todos aquí seamos siervos convencidos de la grandeza de Dios. De una manera especial te oro por los predicadores, que todos los que prediquemos en los púlpitos de nuestras iglesias sean predicadores de la grandeza de Dios. La iglesia necesita más de tu grandeza y de tu simetría. El mundo necesita más de tu grandeza y de tu simetría. Concédenos esto, Padre Dios. Concédenos ser una iglesia madura, maravillada en la grandeza de Dios y en su simetría. Y esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.